Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida al programa Crónicas de la Educación. Y bueno, pues en este segunda parte del tema de los sumerios. Acuérdense que quedamos pendientes con algunas preguntas y pues hoy tenemos a un invitado especial. Así que antes vamos les invito a compartir este programa y pues a que nos den like, a que nos comenten, preparen sus preguntas porque pues va a estar bueno. Aquí Ricardo nos va a compartir también información muy interesante acerca también de esta historia antigua, de cómo lo vemos ahora, qué nos puede aportar, así que preparen también sus preguntas. Y bueno, pues vamos también quiero agradecer a las embajadas desde Vía Bolivia, aquí la directora Solia Centeno. Hola Solia, ¿cómo estás? Y Querida, un gusto. de aquí de Yucatán a Connie Balcázar. Así que muchas gracias por permitirnos este espacio para poder transmitir esta información y hacerles llegar esto hasta donde ustedes se encuentran. Y pues gracias también ahorita que tenemos en dirección técnica a Yasmi Luz, que está apoyándonos y en los controles y con todo lo que necesitamos para que este programa llegue con la calidad posible a sus hogares. Y bueno, pues voy a presentar, antes de presentar a Solia, ¿verdad, Solia? Presentarnos, pues voy a tener el gusto de presentar a Ricardo Franco. Este es un joven de aquí de, de México, perdón, ¿sí? Ahorita es licenciado, bueno, él tiene la maestría en educación y es licenciado en administración. Ha tenido diplomados que los ha llevado en Canadá y también ha colaborado en programas fusionando América Latina con Chicago. Él ha participado en organizaciones de Encuentro Mundial de Hábitat, en organizaciones de Mundial STEAM. Él trabaja actualmente en el área de titulación de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, me parece, si lo dije bien. No, me encuentro laborando actualmente en la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México como coordinador académico. También Sí. trabajé en la UMB. Ok. Es correcto. Y fíjese que él ha participado como voluntariado en otros programas, que ya luego les iremos mencionando. Por lo pronto, pues muchas gracias, Ricardo, por aceptarnos tu participación en este programa y pues lo que nos vas a compartir hoy, la verdad, muy agradecida de que estés con nosotros. Y bueno, pues vamos a empezar y ya después también quiero saludar a mi amiga queridísima Solia de Bolivia. Solia, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Cómo te cuentas el día de hoy? Un gusto, querida Wendy, agradecida contigo por ser la creadora, tener la iniciativa de crear este programa y qué interesante que sigamos divagando y navegando en lo que es la investigación, tomar temas disruptivos y ver qué es lo que podemos rescatar en este programa de Crónicas de la Educación, que pues viendo las culturas antiguas es interesante ver cómo la historia es cíclica, la vida humana se repite y los grandes aprendizajes que podemos encontrar. Así que yo, como siempre, esto es mi parte sabrosita de la vida que me encanta, así que yo feliz de compartir este espacio contigo y gracias, siempre agradecida contigo, Wendy, por la iniciativa. Pues igual, amiga, o sea, estoy súper agradecida contigo de armar equipo con esto para que esto sea posible y para que yo también pueda lograr mi autorrealización en lo que me gusta hacer y me apasiona, que es pues compartir este contenido, ¿verdad? Y traer gente como lo son, conocer y contactar gente como lo son Ricardo y otros que hemos invitado en este programa. Bueno, quiero aprovechar de darle la bienvenida también a Ricardo, es un gran educador, un gran docente, un gran académico, y cuando lo conocí dije, qué lindo ver a la nueva generación con esa amplitud mental, con esa fluidez, con esa energía de innovar, esas ganas de sumarse a este movimiento del cambio del sistema educativo de manera integral. Así que bueno, eso es lo que más me llamó la atención de ti, Ricardo, así que aprovecho de decírtelo públicamente, porque para mí eres un líder que realmente va a dar mucho que hablar en los próximos 10 años
y pues aquí estamos nosotros, que somos yo soy un poquito más antigüita que tú, así que dije, no, yo tengo que invitarlo para aprender de Ricardo, nutrirme, pues y seguir avanzando en este maravilloso tema que es el cambio del sistema educativo, querido amigo. No, muchísimas gracias, amiga. Sí, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Cuéntanos un poquito. No, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación al programa. Estoy muy contento de estar aquí en esta gran iniciativa. De verdad, felicitarte, Wendy, por esta colaboración a la sociedad. Hoy en día ocupamos muchísimo en educar, apoyar a la comunidad, ¿no? En cuanto a educación, en cuanto a temas de interés social, ¿no? Y amiga Solia, muchísimas gracias por tus hermosas palabras. De verdad que eres tú también un ejemplo ya tuvimos la oportunidad de platicar. De verdad, me encanta escuchar personas tan positivas como tú, amiga, que también nos dejan temas muy, muy importantes, muy lindos también en cuanto a la educación, y pues estoy aquí con todo el gusto de acompañarlas, a mis dos grandes amigas. Gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar con el tema. Quiero hacerles una pequeña remembranza de lo que fue el tema anterior de los sumerios, ya que es una cultura. Aquí voy a compartir unas diapositivas, que son las que pues Solia nos compartió. ¿Te acuerdas, Solia? Claro que sí. Y aquí lo que la cultura nos tiene para nosotros, vemos que era, pues el tema son los sumerios, ¿sí? La antigua Sumeria, que data del 8000 a 1750 antes de Cristo. Y bueno, era una cultura con unas ciudades bien organizadas, ciudades-estado, y en forma de anillos concéntricas, de tal forma que el templo o el edificio principal era la base era el centro de la ciudad, y les llamaban sigurats. Sigurats, a ver si estoy bien, Solia, tú corrígeme, porque... Dale, Wendy. Okay. Entonces, y eran pues gobernadas por reyes y le seguían los sacerdotes, ¿no? Entre estas ciudades, pues tenían sus actividades principales era el comercio. También se dedicaban mucho a las artes, a la agricultura, y sobre todo que ellos no les interesaba si venían de un oficio que prácticamente lo heredaban de sus padres, tanto de la agricultura como de las artesanías, como de ser un escriba, como si ellos lo que les hacía sentir bien es que eran útiles a la sociedad, y es lo que ahora es un ejemplo para nosotros, porque no existía pues esa competencia, ¿no? Entre las personas, que debe ser competencia hacia uno mismo. Y bueno, y esos son algunos de los aspectos relevantes. Y bueno, y entre esos aspectos, ¿verdad? Está sus escuelas, que estaban organizadas de tal forma que el director, equivalente al director, aquí sería como el padre de la escuela, lo que es los alumnos, los hijos de la escuela, y los maestros eran como el gran hermano, pero había una persona que se encargaba de llevar la disciplina. Y parecía que por ahí aplicaba el látigo. Y ellos sabían, una de sus aportaciones fueron la rueda, el sistema solar, el sistema sexagesimal, pues la escritura, sobre todo pues la escritura, ¿verdad? Que es algo que ha dejado un gran legado con sus tablillas. Y bueno, y algo también que me llamó mucho la atención es que ellos vienen como que conquistados por seres de las estrellas, y por ahí había un tema en el que... Wendy, las láminas recién pasaron, ya te decía, ya, ahora sí, ya está aquí. Sí, eso estoy viendo, como que se me atoró la lámina. Sí. Ahí está, ahí los vemos con sus tablillas, ¿sí? Y estas eran las escuelas. Y aquí pues vemos que se dedicaban tanto a la música, a la escultura, eran artistas también, así como eran también, pues habían poetisas, y la escuela también era muy accesible hasta para las mujeres, no era mal visto.
y eso significaba que cualquiera podía superarse. Aquí vemos algunas imágenes con respecto a lo que es su religión, ¿sí? Algunos dioses y dioses alados, que no me acuerdo mucho su nombre, y lo más así, lo que para mí fue así como muy extraordinario, es que la verdad es mucha información, Solia, casi me puedo estudiar otra vez de nuevo el tema, y lo más extraordinario es que estas figuritas que vemos acá, que parece que montaran como que una bicicleta o un artefacto parecido al de las Guerras de las Galaxias, ¿cómo es posible que ellos pudieran representar algo así, no? Y eso es, y no me voy a enfocar más porque lo más importante del tema de hoy es lo que vamos a platicar y lo que nos va a compartir, pues con Ricardo. Y esos son la información de donde se han tomado toda esta información que hemos compartido con ustedes, estos datos, y como habíamos mencionado, no nos crean, pueden ustedes investigar, y aquí está la fuente de donde pueden investigar esta información, por muy rara que parezca, por muy de las estrellas que parezca venir, ¿verdad, Solia? Así es, querida Wendy. Bueno, interesante resumen. Vamos a comenzar con el conversatorio, pues a comenzar a combinar lo que es el aprendizaje de los ancestros con la perspectiva que tenemos en la actualidad como educadores. Dale, Wendy. Sí, pues yo quería, pues hay unas preguntas ahí pues que habían salido en algún momento y no se lograron hacer, ¿no? Y es, en este caso, Solia, en estos aspectos que resaltan la cultura, ¿cuáles son los que como para ti que van orientados a la educación y que pueden todavía reflejarse en la educación actual o que ya no se reflejan, pero que son que serían una base importante de seguirlo considerando o de poderlo considerar en la educación actual? Bueno, ellos tenían una filosofía, digo filosofía porque en esa época no existía la religión, la espiritualidad era parte inherente a su esencia, así como respirar, comer, como tener hijos, para ellos la espiritualidad era parte de su vida, algo que heredaron los egipcios y que heredaron también las culturas posteriores. Pero a través de la escritura cuneiforme, que creo que eso ha sido clave, se puede revisar que ellos tenían una conciencia absoluta de integridad con el universo, con el planeta. Ellos textualmente hablaban de que convivían con los dioses. No hablaban de que no se separaban de la parte divina. Ellos decían convivían con los dioses y veían el tema de la convivencia entre diferentes vidas en diferentes planetas como algo natural, cosa que hoy en día se lo ve absurdo, cosa que hoy en día lo ven como una imaginación, como un cuento de niños. Y hoy en día es interesante ver cómo el ser humano se ha humanizado tanto que ha perdido esa esencia, esa parte divina. Entonces, eso es algo que yo rescato y quizás por eso es una de las culturas que tiene mayor trascendencia y que a la fecha, pues es increíble cómo a través de la arqueología y la antropología se siguen estudiando y se siguen descubriendo y se siguen estudiando estas escrituras. Entonces, para mí, la filosofía de vida, de mantener una espiritualidad integral, donde ellos no se desconectan de la parte divina, no solamente los ha empoderado y los ha hecho grandes como civilización y como cultura, sino también el hecho de ser conscientes de dejar un legado. ¿Cuánto nos damos cuenta que una cultura deja un legado? Por la cantidad de escritos y monumentos y señales y evidencias, hechos escritos que dejan de alguna manera graficado para que no se pierda esa información. Y cuando tú quieres dejar un legado es porque consideras que hay algo que puede aportar a la humanidad. Entonces, el origen del hombre, el origen del universo, el origen del cosmos, para ellos era algo básico para esa conciencia de cada generación de que teníamos que mantener, más allá de un equilibrio en el ecosistema, no perder como parte inherente de una conciencia integral de la humanidad. Cuando tú tienes una conciencia de expansión de universo planetario, es diferente tu actitud hacia la vida. Cuando tienes una conciencia
pequeña de creerte tu realidad y que estás por debajo y eres un ser inferior, tu actitud es diferente a la vida. Así que me quedo con eso. Está bien, muy interesante. Y creo que es algo que como que he escuchado, que se quiere empezar a rescatar esa integración de la espiritualidad, pero hasta ahorita no se está integrando. Si se habla en las escuelas de espiritualidad, la mayoría cree que se está hablando de religión. Y en el caso de la cultura antigua de Sumeria, no es nada más que se trataba de religión, sino se trataba de esa parte del ser con la conexión divina que hemos sido pues creados, ¿no? Y es muy interesante porque de alguna u otra manera, pues todos creemos en algo, ¿no? Y que ese sea algo que nos tiene conectados o no nos tiene conectados, ¿no? Y bueno, y a mí me gustaría preguntarle a Ricardo, pues los sumerios tenían un enfoque del orden desde la organización de sus ciudades-estados, existía pues ese enfoque, sobre todo en su cultura que lo representaba no solamente sus ciudades, sino en las actividades que ellos hacían en el día a día. Entonces, Ricardo, con respecto a esto del orden, ¿cómo podemos relacionarlo con la vida actual a partir desde cómo pues lo encontramos en la vida, si estamos siendo educados en un orden o en tener no lo quiero llamar disciplina, porque aunque dentro del orden también está la disciplina, pero ¿cómo lo ves tú y en qué, desde qué perspectiva lo ves? Pues bueno, yo sí hice un poquito la tarea, estoy viendo el programa pasado, de verdad que es información bastante valiosa, ¿no? Ver cómo las primeras civilizaciones empezaron a documentar todo este tipo de cosas, ¿no? Que tenemos nosotros esa evidencia, ¿no? Y esa enseñanza que nos han dejado ese tipo de escrituras, ¿no? Sin embargo, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es que antes las personas aceptaban lo que les correspondía. ¿A qué voy? Si a alguien le tocaba ser ganadero, estaba agradecido por ser ganadero, ¿no? Si a una persona le tocaba ser maestro, ¿no? Agradecía por ser maestro. Me parece que hoy en día estamos perdiendo un poquito eso, ¿no? No aceptamos y no hacemos lo que a nosotros nos gusta, ¿no? No aceptamos el hecho de que somos unas personas divinas. Hoy en día, de verdad que se ha perdido muchísimo eso. Quieren ser inferiores a todos los demás. Y todo eso va dado de las redes sociales, la información, que bueno, ha cambiado durante todo este tiempo, ¿no? Sin embargo, yo lo que veía en las culturas anteriores era primero el respeto, ¿no? El respeto propio, ese respeto que tenían hacia su cuerpo, hacia sus pensamientos, ¿no? Que aceptaban y tenían esa hambre de aprender algo sobre un mentor, ¿no? Una persona que les enseñara, aceptaban ahora sí que toda esa información. Hoy en día cuesta trabajo mucho tratar de dar ese mensaje a los estudiantes, ¿no? Porque hay muchas distracciones, no aceptan la realidad, viven en un mundo virtual, desafortunadamente, y eso ha cambiado muchísimo el enfoque de la educación, ¿no? Hoy está muy de la mano con las tecnologías. Sin embargo, hemos perdido, por ejemplo, el contacto con la naturaleza, contacto con los seres, ahora sí que divinos, por así decirlo, ¿no? En este caso, se ha perdido mucho la religión. Hoy en día ya no aceptan el hecho de que existan ciertas religiones, ¿no? Y eso pues afecta muchísimo la educación en los jóvenes. Pero una cosa que se puede rescatar es enseñarles, ¿no? A convivir con lo que somos primero, ¿no? Hay un estudio que dice que el 55% de las personas en el mundo actual no están conformes con las actividades que hacen. Y eso es grave porque muchos trabajan por trabajar, trabajan por tener un recurso, trabajan por necesidad, más no trabajan por esa satisfacción propia, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo rescataría de las civilizaciones anteriores es eso, ¿no?
aceptar lo que somos, aceptar la realidad, enseñarles que deben de respetar muchísimo las opiniones, la naturaleza y las cosas externas, ¿no? Esa es mi opinión. Excelente, excelente. Coincido plenamente con lo que dice Ricardo. No, sí, pero algo también muy importante, y como dice Ricardo, estamos tan, pues, distraídos por todo lo que hemos estado siendo invadidos por lo de las redes sociales, que hemos perdido toda desconexión, tanto que con las plantas, con la naturaleza. Lo que había, lo que yo veo mucho de la antigüedad, mucho el ejemplo, es que, por ejemplo, tenemos mucha conexión con la naturaleza, inclusive pues los que cultivaban y todavía así, podemos nosotros enseñar a las personas a tener ese contacto con la naturaleza desde tener como huertos en la casa. Pero, ¿qué tan difícil ha sido? Yo creo que tanto desde la escuela, pero yo siento que en la escuela está más enfocada a todo lo que es, pues, contenido más que habilidades. Yo soy igual docente y veo que estamos como que más enfocados a lo que es el contenido que a lo que son las habilidades, porque aunque las habilidades sí de alguna forma las tienen que desarrollar los chicos, pero al final al final ellos se sienten evaluados más por los contenidos. Y yo creo que ese es un enfoque que, aunque cada maestro lo maneja diferente, tenemos que empezar como que a hacerles sentir a los muchachos que no es solamente el contenido que se está evaluando, sino también sus habilidades. Porque yo creo que ahí es cuando ellos como que pierden ese enfoque un poquito, ¿no? Entonces, darles ese mayor interés, porque tal vez lo hacemos, pero ellos no lo logran ver. Entonces, las culturas antiguas como que estaban más enfocadas a las habilidades, al desarrollo de las habilidades, ¿sí? Y junto con eso venían los contenidos, ¿sí? Entonces, bueno, yo lo percibí, yo lo vi así, pero no sé, a mí me gustaría Solia, que es la experta, que me sacara o me diera más, más información al respecto. Micrófono. La educación estaba más enfocada en asegurar el legado. Ese era el enfoque. Si analizamos de dónde nace el sistema educativo, pues nace en los templos, nace desde el monarca, cuando se dan cuenta que para asegurar las transacciones comerciales necesitaban escribas, y para asegurar a los escribas necesitaban educarlos, tenían que aprender a escribir, y para escribir tenían que aprender a leer. ¿Y cuáles eran las tareas que le daban a los niños? Pues las primeras tareas era duplicar, ellos eran como una especie de imprenta ambulante, duplicar todos los escritos de la creación del hombre y la creación del universo, el famoso Enuma Elish y tantas tablillas que se ven divulgadas por toda la parte de la antigua Mesopotamia. Se ve que todas estas tablillas pues eran realizadas por los mismos estudiantes. Y cuando comenzamos a ver cómo era la estructura de las escuelas, pues eran al lado de los templos. Los primeros educadores estaban dirigidos por la clase sacerdotal y por la clase de la monarquía, porque ellos tenían esa visión, esa perspectiva de que se vaya duplicando y que los hijos de los ministros, de los funcionarios, pues tengan ese tipo educativo, porque si mientras mayor cantidad de escribas había, podían asegurar que todas las transacciones comerciales del imperio puedan ser aseguradas. Así que primero nació como un tema de legado y como un tema de asegurar la perpetuidad de las historias y de las transacciones comerciales. Con el tiempo ya se fue desarrollando una estructura porque se dieron cuenta que no solamente el monarca, la clase sacerdotal y los ministros necesitaban transacciones, sino escribas, sino también lo necesitaban los comerciantes, los artesanos y los viajeros. Y cuando acordaron, pues se crearon sistemas, ¿no? Porque vieron que si ellos aseguraban que
toda la población tenga respaldo en sus transacciones comerciales, iban a ser un país rico. O sea, fue una actitud muy inteligente. Como siempre, la educación está ligada al sistema económico y al sistema político. Así que es muy importante una política y una economía en un país, porque eso es lo que define la educación, lastimosamente. Sí, sí, definitivamente coincido contigo. Y Ricardo, ¿tú cómo tu perspectiva al respecto? Fíjate que es bastante interesante, porque tocas un tema muy importante, amiga, en cuanto a esa evidencia que dejaban antes, ¿no? Surgió de una necesidad de tener ahí plasmado, pues, en la evidencia para poder después, pues, tener un mayor control, ¿no? Creo que me parece que es bastante interesante cómo empezaron a escribir primero, ¿no? Por una necesidad de tener ahí una documentación, de tener ahí una evidencia para posteriormente un control, ¿no? Y enfocándolo en la actualidad, ¿no? Pues tenemos hoy en día el Internet, ¿no? Que ahí viene todo, ahí toda la información se acumula en el Internet. Hoy en día podemos encontrar cualquier tipo de información que nosotros tengamos, ¿no? Y eso es bueno y a la vez es malo, ¿no? Porque a veces también tener acceso a la información en general, pues también puede provocar cierto descontrol, ¿no? Otra cosa de lo que me llamó muchísimo la atención es que cómo tomaban clases al lado de los templos, ¿no? Por algo lo hacían, yo creo que también por respeto a la imagen propia, ¿no? De los dioses, de las personas que daban la cátedra, ¿no? Yo supongo que así empezaron las primeras escuelas, ¿no? Hicieron la escuela sin templo, por así decirlo, ¿no? De enseñanza. Correcto. Entonces, pues ahí vemos el origen de cómo vamos nosotros evolucionando, ¿no? Y cómo vamos adaptándonos a las nuevas necesidades. Una cosa también muy importante que comentabas, Wendy, de las necesidades. Bueno, por lo menos aquí en el Estado de México, tenemos muchísimo en mente lo de las habilidades blandas, ¿no? Que son bastante importantes hoy en día en el desarrollo de nuestros estudiantes, y no solo en estudiantes, sino en la sociedad en general, ¿no? Esa disponibilidad, esa puntualidad, ¿cómo se dice? Disponibilidad al trabajo, ¿no? Fíjate, en una aplicación que tuvimos, en un proyecto que tenemos aquí en el Estado, que tiene que ver en la relación con las empresas, fíjate que las empresas nos están pidiendo eso como universidades. ¿Sabes qué? Quiero jóvenes con habilidades blandas, que tengan conocimiento de estas habilidades, esa disponibilidad, esa puntualidad, ese respeto, ¿sabes? Entonces, igual, antes había un control con todo este tipo de habilidades, ¿no? Y me parece que es muy importante y es muy, muy interesante todo lo que nos cuenta Solia, de dónde viene todo este origen, ¿no? De toda esta información, de todas estas habilidades, ¿no? Sí, pues gracias a ellos tuvieron las aportaciones de lo que fue la rueda, de lo que fue pues el conocimiento de algo, o sea, que para mí fue muy extraño, ¿no? Que lo que mencionó Solia, pues el estudio del universo, de los planetas, cuando, pues cómo ellos llegaron a eso, entre todas las cosas que ellos aportaron, además de la escritura, que ellos también pues tenían, bueno, ahí sí, Solia, yo pues, prefiero dejárselo a Solia, porque la verdad es que esas aportaciones, cómo es que siendo un pueblo, de los primeros pueblos tenían tanto conocimiento, y es que no tengamos nosotros ese conocimiento, esa inteligencia, es que es tanto que estamos absorbidos que no nos ponemos a observar ni siquiera el cielo. A lo mejor si observáramos el cielo, observáramos lo que parece más mínimo de la naturaleza, que para mí todo lo que yo observo es un milagro de la vida, es un milagro divino, no es ni lo mínimo, es para mí lo grandioso, pero hemos dejado de observar, pues, eso que lo vemos tan común, porque lo vemos a diario, el cielo, las plantas, y creo que si le pusiéramos un poquito de interés, creo que nuestra imaginación sería diferente, nuestra manera de ver, nuestra manera de
de percibir las cosas serían diferentes. Entonces, el estar completamente desconectados ha hecho que todas estas maravillas del mundo las consideremos como algo pues tan normal, ¿no? Porque pues sí, es cierto, están a diario ahí, diario amanece, diario oscurece, vemos las estrellas, pero es tan maravilloso lo que tenemos, bueno, para mí es tan maravilloso, que cómo es que le hemos dejado de prestar atención y cómo es que ellos de alguna otra forma, ahí me gustaría dejárselo a Solia, lograron darnos a conocer, o ellos dieron a conocer en su cultura el sistema solar, el sistema sexagesimal, la división del tiempo en meses, en días, en años. Cuéntanos, Solia. Bueno, tocas un tema muy, y ahí viene la parte disruptiva, ¿no? La cultura sumeria es la única que ha dejado el legado de convivencia con una civilización que viene de las estrellas, literal y textualmente. Y si nos ponemos a analizar, si nos ponemos ateos, si nos ponemos científicos, si nos ponemos, con la cienciología, y nos ponemos racionales, ¿cómo puedes explicar que de la noche a la mañana aparece una civilización con una tecnología que tiene exactamente, en sus mismas tablillas, deja un legado de la ubicación de los planetas tal cual como lo conocemos hoy? Nosotros en nuestra educación tradicional hemos aprendido que tal planeta se descubrió en 1800 no sé cuánto, tal planeta con un telescopio en 1900 no sé cuánto. John Aldrin y Collins, cuando fueron a la Luna, descubrieron la distancia de la Luna a la Tierra de tantos kilómetros, no sé cuánto. O sea, todo lo mostramos como que el siglo XX y el siglo XXI han sido los grandes descubrimientos. Cuando vamos a la cultura sumeria, descubrimos que ellos ya tenían este conocimiento de una manera simple y básica y con una exactitud, y tenían sistema numerológico, hablaban de astrología, hablaban absolutamente, inclusive tenían hasta una especie de astrología que hoy en día es muy cuestionada, pero que ellos lo aplicaban como ciencia y relacionaban que los planetas, ciertos movimientos astrológicos y ciertas épocas del año tenían influencia en nuestros estados emocionales. Eso hoy en día es la física cuántica, que ya se está hablando que en determinadas etapas, en movimientos planetarios, que cuando hay la marea, hay la parte emocional, que cuando hay el sol, que hoy en día que estamos causalmente, hoy en día estamos en el solsticio de invierno para algunos, de verano para otros, hay una influencia emocional y hay una conexión energética a nivel universal. Cuando digo universal, hablo de universo, no solamente hablo de la parte planetaria. Y la única cultura que ha tenido evidencia son ellos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para que hoy en día pretender que ellos sean atrasados y retardados y negar una naturaleza que se está descubriendo? Para mí, ellos eran los que estaban con el nivel avanzado de inteligencia y ahorita estamos recordando. Para mí, actualmente estamos recordando y cada día estamos rompiendo nuestros tabúes y paradigmas de que nosotros somos los grandes descubridores. No, nosotros somos los atrasados que estamos aprendiendo de ellos y estamos confirmando lo que ellos ya descubrieron. Te lo digo de manera literal. Entonces, lo que tú estás hablando de la observación de las estrellas, quizás aquí uso mi imaginación, aquí sí puedo, aquí es una apreciación personal, ya no es académica. Quizás en esas épocas miraban a las estrellas porque podían ver a los seres bajar de las estrellas. Se la pasa a Ricardo, porque yo sé que a Ricardo le encanta comentar de esto. Dale, amigo. Sí, Ricardo, dale. De verdad que es interesantísimo. Un día vamos a platicar, como suelo yo platicar con este tipo de temas, ¿no? Con una copita, porque sí, de verdad es muy interesante. Tenemos que hacerlo, me encanta este tipo de conversatorios, ¿no? Aprendes y... Fíjate, una de las cosas que también estoy analizando demasiado, precisamente... antes pues no existía internet, yo creo que tenían más una conexión directa con la naturaleza y con ellos mismos, ¿no? Tenían el sentido del observar, obviamente observaban todo, que era la primera forma de aprender, ¿no? Analizar por qué pasaban esas situaciones. Yo creo que también lo hacían como una rutina,
no sé, lo hacían pan de cada día, ¿no? Aprender de esa forma, analizando, observando y después documentando, ¿no? Porque obviamente ellos, pues una forma, como bien sabemos, de tener un orden en todas nuestras ideas es anotando, ¿no? Anotando, documentando, ¿no? Pero fíjate que, ¿cómo te explicas todas las construcciones que antes se hacían? O sea, cómo se hacían. Hay construcciones exactas donde permiten que entre el sol y haga una figura, o que se enfocaban en las estrellas, se enfocaban en el ciclo, ¿no? O sea, ¿cómo te explicas eso? Muchos dicen, ¿no? Que alienígenas y que venían. No, yo creo que más que eso, tienen tienen una conexión con todo, con el entorno, tipo Avatar, como la película, que se conectan con la naturaleza, Son alienígenas. se conectan con el cosmos, se conectan con ellos mismos y precisamente con la energía, ¿no? La energía que hoy en día sabemos que es muy importante, ¿no? Claro. El sol nos transmite una energía diferente a la de la luna, ¿no? Por ejemplo, en el caso cuando hay luna llena, la marea sube, ¿no? Todo eso tiene un sentido y todo tiene un porqué. Entonces estas personas yo creo que analizaban todo y observaban y veían cosas que tal vez hoy en día con toda la información que tenemos a la mano no nos permite ver como ellos, ¿no? Por muchas cosas, pero es muy interesante, Solia, de verdad que eh, tenemos que platicar. Me Sí, encanta, ya me encantó, mi amigo. No, yo creo que vamos a tener que hacer una tercera parte de este programa porque estamos dejando muchas cosas, van saliendo muchas cosas sobre el sí. tapete y esto es un tema no para tomarlo a la ligera. Vamos a tener que hacer una tercera parte, así que estás comprometido, Ricardo, de que unas 2 semanas vamos a hacer la No, es que tercera parte. fíjate, ya hablando ya con el mundo actual, de verdad estamos muy metidos en el celular, estamos muy metidos en otras cosas que tal vez sí nos dejan cierta enseñanza, ¿no? Sin embargo, hemos perdido muchísimo la convivencia entre personas, la convivencia presencial, ¿no? A veces, no sé si se den cuenta, ¿no? Una persona a veces te puede decir 1000 palabras en el WhatsApp y la ves en Perfecto. vivo y ya no sabes cómo actuar, ¿no? Entonces, No, qué es una situación. Entonces, imagínate, antes no tenían pues, celular, entonces ellos convivían, analizaban, ellos tenían el debate, tenían muchísimas cosas que hoy en día ya se perdió, ¿no? Entonces, hay que hacer tercera y cuarta y quinta parte si es necesario. gracias, Ricardo, Sí, eso me serie de encanta. los sumerios, sí, 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 sí. No, sí, es muy interesante, sobre todo algo muy bien claro y bien lo ha dicho Ricardo y bien lo ha comentado Solia, a pesar de que de ser una cultura que es de hace años, no, la verdad es que el conocimiento, todo el conocimiento que hemos logrado nosotros ahorita es gracias a esa base, gracias a lo que ellos nos han dejado y han descubierto. Porque como dice Sol, ahora sí que nosotros hemos como que con base a lo que nos dejaron ya escritos, hemos podido ver lo que ellos vieron y nosotros en realidad no hemos logrado ver. Una de las cuestiones que mencionaba ahorita a Ricardo es, bueno, yo digo que estamos tan material, en un mundo tan material, que hemos perdido no tanto esa conexión divina, sino conexión hasta con mi propia familia, mi vecino, mi compañero, mi hermano. Y todas esas habilidades que son la observación, la reflexión, desde el hecho de que hemos hasta perdido lo que es el sentido común. No sé si les ha pasado a ustedes, que a mí me ha pasado con mis chavos, que de repente hasta muchas cosas que puedan ser por sentido común, aparentemente ya ni esa parte la tienen. Entonces, yo creo que sí hay muchas cosas que rescatar desde esas habilidades y cómo empezar a implementarlas en la escuela como un ejemplo de esa cultura antigua, tal vez no hechas de la misma forma, ¿verdad? Porque pues, pero yo creo que sí, desconectarnos un poquito de lo que es la tecnología, no hacerla a un lado, pero sí empezar a buscar esa conexión
sin la tecnología. Tal vez va a ser un poco difícil, tal vez no, porque algunos ya van despertando en eso. Quiero aprovechar para mandar saludos a José Antonio Cash, perdón, a Claudia Jiménez, hola Clau, a Graciela Linares, a Ronald, amigos de Bajada Bolivia, Vía Bolivia, y a Cintia Bravo. Saludos, muchas gracias por acompañarnos. Si tienen algunas preguntas por allá, que aprovechen a hacérnosla porque ya casi se está terminando el programa. Y quiero aprovechar antes de que se termine el programa, esto está interesante la verdad, para lanzarlo a otro programa. Nos quedó cortito. Sí, nos quedó cortito, pero algo muy interesante. No quiero irme sin antes tocar este tema. Algo que mencionó Solia es que, tal vez mucha gente lo quiera evadir. Solia, tú mencionaste que ellos han sido colonizados por alienígenas. ¿Qué tanto puede impactar esto en las personas? En las personas que puedan no creerlo, sino, pues sí, aparte de no creerlo, o sea, dirán, o sea, esto es una broma, o sea, ¿cómo se nos ocurre a nosotros que estamos hablando de la educación, que los alienígenas vinieron y conquistaron a una raza, a una nación? Bueno, yo cambiaría la palabra. La palabra alienígenas está muy manoseada y la toman, se imaginan que vienen en sus suspiritos verdes ahí, los muñequitos, los pitufos, ¿no? Entonces, yo tomaría la palabra una inteligencia superior. Una inteligencia superior que vino a colonizar el planeta, ¿no? Así como nosotros hemos colonizado la Luna y vamos a colonizar Marte, ¿qué nos hace pensar que no existan inteligencias superiores que vengan a colonizar el planeta Tierra? ¿Quiénes somos nosotros? Ahora, vamos a los dogmáticos religiosos. Si creen que existe un Dios, ¿qué les hace pensar que Dios no haya creado vida en cuántos millones de planetas que existen? Vamos a la parte científica, a la ciencia. ¿Qué nos hace pensar que somos los únicos en un universo, en un océano de millones y millones de estrellas y planetas con las mismas características que el planeta Tierra y quizás mejores condiciones? Solamente dejo esos dos aspectos para la imaginación porque nos está consumiendo el tiempo. Podemos desarrollarlo en el siguiente programa y podemos profundizar acerca de los avances de la arqueología que están confirmando de la colonización del planeta por razas superiores que vienen de otros lugares. Le cedo la palabra a Ricardo. Pues sí, así que preparen sus preguntas para el siguiente programa, porque pues ya ven. Dale, voy a hacer un comentario, Ricardo. Así que sí, pongan sus comentarios, preparen sus preguntas, no se olviden de que esto va a continuar. Y bueno. Ricardo, no te quedes con las ganas, Wendy, va a ser un comentario. No, fíjate, tenemos demasiados acordeones de esto, ¿no? Hay películas que hablan precisamente, por ejemplo, Hombres de Negro, ¿no? Donde un alienígena agarra una canica y dentro de esa canica está la constelación, ¿no? Dices, ¿y a quién se le ocurrió esa idea de que nuestra galaxia está dentro de una canica y que hay miles de galaxias, ¿no? No sabemos el fin del universo, pero tenemos que tener la mente abierta a cualquier cosa, ¿no? No sabemos si somos parte de un ser más grande, somos una célula, no sabemos si somos, no sé, o somos una creación, o somos una obra de arte de otro lugar, ¿no? Tenemos que estar nosotros conscientes de que vivimos dentro de un universo y que todo ese universo está lleno de energía. Más que nada, todos los planetas tienen demasiada energía, unos más que otros. Por ejemplo, el Sol, que abastece la mayor energía de todos los planetas. Entonces, si nos ponemos a pensar, diría la amiga Solia, no sabemos en realidad qué hay allá afuera del universo. Sin embargo, ya estamos empezando a salir, ya estamos nosotros empezando a conquistar ciertos planetas, ¿no? Que no sé si sea bueno o sea malo, porque no sabemos si estamos saliéndonos del lugar donde nos corresponde estar, ¿no? Entonces, híjole, hay documentos y hay jeroglíficos, más que nada, que nos muestran este tipo de cosas, ¿no?
nos han enseñado y que durante todo este tiempo nos han dejado ciertas evidencias de muchas cosas que hay dentro de nuestro planeta y fuera de nuestro planeta, ¿no? Pero hay que tener la mente abierta nada más. Así es. Pues nos dejamos picaditos para el próximo programa, ¿no, Wendy? Así es, ya preparen sus preguntas y con la mente abierta, recíbanos, por favor. Ok, pues muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Solia, y por toda la información que nos han compartido. Y pues no se olviden, el siguiente programa, estamos aquí en Los Sumerios, la antigua Sumeria, para seguir analizándola y aprendiendo de ella. Hasta la próxima, nos vemos.